Fíjate que analizando la situación que guarda, tenemos desde el 24 de noviembre en la tregua, ¿no? Que se le llamó así, que en realidad tengo yo mis dudas, Gabriel, no sé si coincidas conmigo de que sea una tregua como tal, Ujú. porque es una tregua como la que, válgame la comparación que voy a usar, ¿no? Pero yo creo que a muchos les va a recordar la época de la primaria. Cuando te decía el bully que te iba a golpear al final del día de la jornada de clases, te decía durante el receso, a las 3 te voy a pegar. Sí, O sea, es decir, te voy a dar margen de sobrevivir de aquí a las 3 y a las 3 nos vemos, porque Israel es sí, lo que ha sí. hecho. Pero que te voy a Israel decir una de... cosa, además, ha habido incursiones armadas en esta tregua. O sea, ha habido intercambios de tiros e inclusive algunos bombardeos. O sea, así que tú digas tregua, tregua, pues no, ¿verdad? No, pues el día de hoy en Israel, en Jerusalén, sí viste, ¿no? Los atentados que hubo. Sí, Ya jamás dijo sí, sí es nuestro, sí fuimos nosotros. Entonces es una tregua como que de juguete, porque se asume mentiritas. que sí, que están en tregua y luego como medio dispareja. Y me queda claro que Israel no se va a quedar con la idea. Me refiero, ¿por qué dispareja? Porque jamás dice, ok, te voy a ir liberando de 10 en 10, pero tú me triplicas el número, ¿no? O te suelto 3 y me triplicas el número. O sea, siempre va jamás como 3 veces el valor de lo que yo te estoy dando. Voy a ir soltando rehenes, pero tú tienes que devolverme el triple de lo que yo te estoy dando, ¿no? Ese es el Sí. acuerdo. Y de alguna manera, bueno, han dicho, bueno, 10 rehenes tuyos por 3 veces los míos, y el acuerdo se ha prolongado hasta el día de hoy. Dicen que hasta las 5 de la mañana del viernes no está Sí, sí. pactado. Pero Netanyahu ha sido muy claro al decir, vamos a dar la tregua para rescatar a los rehenes, pero después vamos sobre Hamas y los vamos a destruir. Así, tal cual. Y aquí es donde, Gabriel, uno puede pensar dónde está la raíz del conflicto, y es interesante cuando lo analizas. Quiero ser claro, no estoy a favor ni de los palestinos ni de Israel. Hay que Ujú. analizarlo desde un punto de vista totalmente objetivo. Es curioso porque sabemos todos que el Estado de Israel surge por un acuerdo de la ONU. Tú y yo lo sabemos, la mayoría Ujú, sabemos que es el ujú. primer Estado en la historia de la humanidad, y esto es real, que ha sido creado de manera, digamos, por pluma. O sea, una pluma dice, votamos todos y se crea el Estado de Israel. Y entonces es lo que la gente no entiende, cómo si Israel fue creado así, y hay unos acuerdos previos, no sé si lo recuerdas, son los noventas, Los de Oslo. que sí, el de Oslo, y luego que en Camp David quisieron Ujú. revivirlo, habían quedado en crear el Estado palestino bajo las mismas características que Israel, es decir, por pluma. Es decir, bueno, ya hay un antecedente, por pluma vamos a crear otro Estado, no que sea para los palestinos. Porque el problema que tenemos en Israel tiene que ver con una cuestión demográfica. Se creó el Claro. Estado de Israel, pero gran cantidad de la gente que vive en Israel, pues no es israelita como tal, son palestinos. Sí. Entonces, Espérame. tú como Estado, ¿cómo puedes decir, no, no estoy de acuerdo con las resoluciones de la ONU cuando fuiste creado por una resolución de la ONU? Esa es la principal crítica que existe sobre el Estado de Israel, Fíjate, pues es una incongruencia, ¿no? que es totalmente incongruente. Claro, no aplaudimos lo que pasó el 7 de octubre, eso definitivamente todo el mundo lo reprueba, lo que hizo jamás. Sí, Esa sí, totalmente. incursión y ese terrorismo crudo, que hoy te digo, en un ataque, no sé si ya lo checaste, lo que pasó en Jerusalén, en el ataque de hoy, se bajan unos armados ahí, disparan y matan gente, y dice jamás, sí, sí fuimos nosotros, pero bueno, seguimos con la tregua. Entonces te digo, hay como cosas que no están muy claras. Ok, tres muertos, sí, un ataque terrorista en Jerusalén dejó tres Así es. muertos. Pues, si uno, pues si bien dices, y que no se supone que era una tregua hace 12 horas, lo estoy viendo a través de Euronews, este reporte, tres muertos, un Ya ataque. reivindicado, por jamás. Sí, Un sí, sí, brazo sí. armado jamás. Sí, sí, sí. Oye, Entonces, oye, y aquí déjame preguntarte, me parece que ya, no, ya está de por demás decir, bueno, qué implicaciones tiene. Van como 15,000 muertos, ya eso me parece impresionante que ya lleguemos a este nivel, ¿no? sí, De una violencia inusitada y de una sobredimensión que ha hecho Israel.
¿qué se nos viene al término de este año? Isaías, comentarios para continuar, que acá nos dicen, oye, chécate además de lo que estamos comentando de este atentado en lo que comentabas, está también en Siria, cuatro miembros de una milicia progubernamental, esto lo está reportando Euronews. Cuatro personas murieron en un bombardeo en contra de un vehículo de una milicia progubernamental siria cuando circulaba por la provincia de Dir ez-Zor, en la frontera de Irak. Esto lo informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Además de lo que comentabas, el ataque palestino en Jerusalén, que dejó 3 muertos en una parada de autobús. Esto en las Exacto. últimas 11 horas. Me lo acaban de... Esto tampoco lo tenía lo de Siria y además lo de Jerusalén. No, Eh, de hecho ese bueno, nos dato, vemos a la pausa con esto, Isaías, pues como bien decías, una tregua de juguete, pero bueno, independientemente de la tregua e independientemente de cómo va a terminar, porque pues nadie tiene la bolita de cristal ni lee el futuro, pero me parece que pues ya la diplomacia quedó de lado, Isaías. sí, de hecho ese dato que te acaban de dar ahorita de los ataques a Siria, tú sabes que está, A un lado. ya está Estados Unidos metido ahí, pues, esa es la verdad, ¿eh? El mismo, los mismos miembros de Hamas dijeron que no pensaron ellos que se iba a alargar tanto y que iba a estar Estados Unidos metido. Acuérdate que ha habido varios intentos de ataque desde Yemen que han sido bloqueados por el ejército americano. Así que es uno de los escenarios, ahorita vamos a hablar de eso, entender los impactos económicos, porque ahorita cuando, en el corte, antes de irnos a corte, decías tú atinadamente, Gabriel, que bueno, no vamos a hablar de muertos, no vamos a hablar de infraestructura, eso es evidente, no es una guerra y en la guerra eso se da. La cuestión es, bueno, ¿qué efectos tiene sobre la economía global? Que es donde yo puedo un poquito extenderme más y entender algo, ¿dónde estamos parados? Sí es verdad que esa zona siempre ha estado en conflicto. En estos días tú y yo sacamos por ahí una pequeña nota en otro medio donde hablábamos de que se parece mucho esto a algo que ya vivimos, como si fuera un déjà vu, de un Ujú. déjà vu, de algo que ya fue. ¿Qué fue eso que ya fue? ¿Te acuerdas de las guerras del 48 y 67 en esa zona? ¿Te Sí. acuerdas que eso provocó una crisis petrolera en los 70? ¿Te Ujú. acuerdas de la estanflación en Europa? O sea, esto ya lo vivimos de alguna manera y es muy tonto de nuestra parte porque parece que no aprendemos la lección y seguimos repitiendo y repitiendo el patrón. Ujú. La realidad ahí está. Ahora, entender dónde estoy parado ahorita, porque no voy a hablar de historia. De historia podemos hablar lo que pasó entonces y se parece mucho a eso, sí, sí, se parece mucho. Ujú. Pero, ¿dónde está ahorita la realidad, la economía nuestra? Claro. Primero entender, ¿estamos resentidos todavía? La palabra es sí, económicamente hablando, sí. Uf, ¿Resentidos de qué? De los efectos de la pandemia. Va a fíjate. decir, oiga, profe, pero eso pasó en el 20, pero aún ahorita usted y yo estamos resintiendo eso. No me cree, vaya y compre cualquier cosa al mandado y va a ver usted que se resiente todavía. Oye, y eso que tenemos, digamos, una predicción buena para el Producto Interno Bruto viniendo a México y retomando México, que parece que medio ahí, medio nos puede poner en un 2-3%, y fíjate, todavía seguimos resentidos. Exacto. Ahora, voy a oírme mal probablemente, pero en el caso de México, puede ser que a México, si el conflicto no escala más y sigue así, nos pueda beneficiar en el corto o mediano plazo. Porque pues, gran parte de las operaciones que se realizan en comercio, acuérdense cómo nos benefició también los conflictos que hubo en la cadena de suministro, Ucrania, con el nearshoring, con lo de Ucrania. Hay un beneficio de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuál? Nearshoring para México. Eso fue fíjate. real. Lo Así que, lo del trigo y los fertilizantes también hubo ahí un tema de negociación y de exacto. exportaciones bien interesante. Sí, sí, sí. Así que por un lado, si se fija, perjudica a unos económicamente hablando, pero a otros beneficia. México queda en el rubro, como estamos muy lejos. Yo sé que si esto crece, ahí sí cambia totalmente la dinámica y el pronóstico. Pero si eso quedara encerrado ahí, porque hay tres escenarios, de hecho, muy interesantes que planteaba los especialistas de Bloomberg hace ya como un mes y medio. Y decían ellos que hay tres escenarios.
El primer escenario sería este que estamos manejando ahorita, Gabriel, que es que las hostilidades sigan confinadas en gran medida en Gaza e Israel, o sea, que el conflicto se quede ahí, que sea como un pequeño, vamos a llamarlo, muy localizado, un daño muy localizado ahí, y podemos tener repercusiones de dos formas. Te voy a decir cuál. Un Ujú, incremento en inflación, que lo vamos a resentir, y sobre todo lo importante, y anótelo ahí, una disrupción en el comercio. Porque la zona del conflicto no solo está el estrecho de Hormuz, que es por donde transita arriba del 25% del crudo internacional, sino también ujú. tenemos lo que viene a ser el Mar Rojo y el canal de Suez, por donde circula el comercio. Que por Así que, cierto, ahí ya, fíjate, ya las, a manera de presión están secuestrando o tomando buques de exacto. carga, ¿eh? Y entre ellos hay dos mexicanos en uno de estos buques que están tomados por los mismos que están presionando, mismos grupos paramilitares, terroristas, que están tomando para presionar a Israel. O sea, imagínate también el Efectivamente, impacto que tiene, ¿no? sí, efectivamente, hay una disrupción en el comercio. Y eso van a decir ustedes, ¿y a qué nos beneficia? Bueno, de alguna manera México, al estar tan alejado de esa situación, si el conflicto se encapsulara ahí, podríamos tener beneficios muy parecidos a lo que vimos con Ucrania y Rusia. Ese es un escenario, digamos, más benévolo para los mexicanos, no para la gente de esa zona. El segundo escenario que Le se va a llegar maneja, el paquete de Shane como unos 6 meses después. exacto, exacto, tendrían que trazarse nuevas rutas y bueno, se genera otra cosa ahí, ¿no? Que podría ser interesante, te digo, para México, porque México podría funcionar ahí geográficamente como un puente y estaría Sí. interesante. Pero dos, segundo escenario, el conflicto se extiende a países vecinos. O sea, no se queda encapsulado entre Gaza, porque Gaza sabemos Ese yo que lo veo más factible. Esos eh, ya le están tocando la puerta a Siria, le están tocando la exacto. puerta a Egipto, le están tocando la puerta a Irak. Eso yo creo que es, oye, eso ya se viene. Y además, Gabriel, porque las milicias que están en estos países como Siria y como Líbano están financiadas por Irán. Eso Uf. lo sabemos. Así que, sí, yo también coincido. Ahorita estamos en la ruta 2, o sea, estamos en esta segunda ruta, segurito. La primera ya pasó. Y esa segunda ruta involucra precisamente esta intervención. La que me preocupa es la tercera ruta, que le conocen, todo el mundo la han oído como una escalada y que pasa de ser un conflicto meramente vecinal a regional. Uf. Y ahí sí me preocupa, te voy a decir por qué, porque ahí salen los aliados de las dos grandes. Hay que entender que hay dos grandes mentes ahí. Está Sí, obviamente Israel y Estados del otro Unidos. lado tenemos Irán. Israel está apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos, bien lo comentaban ahorita en el comentario que te hacían de los ataques a Siria, los ataques a Siria los está haciendo Estados Unidos. Para cuidar él, dicen ellos que objetivos de tipo terrorista, pues están cuidando eso. Pero bueno, ya hay una intervención, hay una injerencia muy sutil, con drones y lo que sea, pero ahí está. Y del otro lado tenemos Irán, que ha dicho y mencionado que si se sigue presionando a Gaza, como yo estoy seguro va a pasar el día que se levante digamos, esta pausa que hicieron, puede ser que esto escale y a manera regional involucre ya a otros países. No Fíjate. estoy tan seguro que suceda durante este diciembre, pero todo puede pasar. Podemos Sí, terminar el no, año es así. como está viendo, parece que la vida del ser humano, la vida de las personas ya solamente es un número. O sea, como veo que se están dando de bombardeos, de toma de vidas, ya se están tomando las vidas como si fueran ramas de trigo, así cegando simplemente. El que sigue, Es, a ver cuántos efectivamente. doy, y así, y así, y así. Ahora, yo creo, y esto te digo, es mi punto de vista. Oye, hasta después de plantearnos estos tres escenarios, que yo me quedo con el segundo, una especie de conflicto regional y que va a implicar el involucramiento de otros países que están ahí a un lado, de otras.
grupos, ya sea paramilitares, progubernamentales, organizaciones armadas que están ahí, que no les gusta agarrar el Kalishnikov y dispararlo al aire allá en esa región, ¿no? Bueno, que aquí en México tampoco cantamos más las rancheras en ese sentido. Isaías, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues fíjate, hablamos del segundo escenario, el tercero habla de una escalada militar o sea, entre toda esa región, pero ya una escalada increciendo, Global, global. sí, pero que va a empezar ahí duro y que puede poco a poco ir metiendo al resto de los aliados. O sea, te refieres a una Ahorita, escalada bélica, o sea, bélica, de sí, 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 uso de sí, armas. de uso de armas. Ahorita estamos en el 2, es uso de armas, pero 2, como bien lo indicas tú, estamos en la zona, en la parte regional. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué puede llevarnos del escenario 2 en el que estamos a un escenario 3? Te voy a mencionar rápidamente algunos puntos que son importantes para intentar como ser claro por qué mi postura. O sea, no me la estoy inventando, Sí, ni sí. no, o sea, hay una razón de fondo. La primera, y ustedes lo saben bien, el asunto de Jerusalén del Este. ¿Qué es esto? No se les olvide que el conflicto sí es bélico, que sí es político, que es geopolítico y que es geoeconómico. Ok, de acuerdo, pero hay un trasfondo de tipo religioso. Y eso Ujú, no ujú, ujú. olvidar. Tiene que ver con la cuestión cultural. Acuérdense, nada más les recuerdo el 11 de septiembre, se nos ha olvidado. ¿Se acuerdan ustedes de los atentados de Madrid? Todos esos tienen que ver 11 de con una cuestión marzo. cultural, claro, el marzo, todo una cuestión cultural de una postura religiosa. Entonces, ¿qué pasa en Jerusalén del Este? Ustedes saben, en la ciudad vieja, en el mismo lugar, en el mismo punto focal, tenemos donde estaba el templo de Salomón, que todavía ahí van y rezan los judíos. Ahorita está el Domo de la Roca, que donde Sí, reza los musulmanes. sí, sí, Y sí, el muro de los obviamente, lamentos. Sí, 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 sí. Es un centro histórico, religioso, repleto de reliquias y sitios de veneración milenaria que están confluyendo ahí cruces de David, cruces de exacto, Cristo. Es decir, ahí es un punto neurálgico de las religiones. exacto. Y la tercera gran religión monoteísta, pues es el cristianismo. Todas están Claro. ahí, en el mismo punto, en conflicto. Así que, imagínate, Gabriel, esa es una cuestión, la mecha es cortita. Sí, Si sí. enciendes por ese lado es cortito. Uno, dos, lo que ha estado haciendo Israel, y tú también lo sabes, Gaza es una gran cárcel, eso es Gaza. Han confinado a los palestinos y el trato que se les ha dado ha sido como de cárcel. Sí, sí, sí. Se ha generado asentamientos también en la franja de Gaza que demuelen, o sea, hay demoliciones, lo reconstruyen, lo demuelen. Entonces, hay un trato inhumano y eso tampoco lo podemos tapar con un dedo. Así como reprobamos el terrorismo, también reprobamos este trato. Claro. Así que el conflicto puede ir escalando en ese punto. Sí, estas razones que te doy escalan a nivel global y se desata una escalada donde entran los miembros. ¿Cuándo puede pasar algo así? Mira, yo no creo que de momento, porque te acuerdas que las primeras previsiones del asunto era que iba a irse los precios del petróleo hasta 150, $130 barril. Ahorita la Sí. verdad estamos en 70, se ha calmado bastante. Los miembros de la OPEP no le han puesto más carne al asador en ese asunto, pero no tardan, si la cosa sigue igual. Yo creo que en términos de tiempo, ¿dónde te digo yo que el conflicto puede estallar o escalar de la 2 a la 3? Estoy hablando del 23, 24 de diciembre, hacia finales de año. Si no pasa nada en ese término del último trimestre, yo casi creo que podemos ir viendo en el primer trimestre del 2024 una escalada que puede terminar en algo feo por ahí de la última semana de marzo, primera de abril. Porque económicamente ese trimestre, cuando conecta con el segundo, genera conflictos. No me digas por qué. Los seres humanos, lo platicamos hace rato de los 50 años del Yom Kippur y todo lo demás, y del Ujú. conflicto de la crisis petrolera, somos muy cíclicos. No sé por qué nos encanta tropezar con la misma piedra. Pues ya no. Normalmente en ese cruce de trimestres o en el último del año es cuando hay conflictos. Por eso lo digo, no lo digo porque soy brujo, lo digo Claro. porque digamos que estadísticamente se repite. Hay que estar muy atentos a qué pasa con esos puntos medulares que tiene. Si mezclamos lo cultural religioso en este asunto, olvídate, Gabriel, esa cosa no se va a poner.
bonita. No, 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 para nada.